Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio que reservamos 2 sábados al mes para hablar de cine, de series y de vez en cuando también de videojuegos. Hace un tiempo que no me viene ninguno, pero vamos, que aceptamos videojuegos también aquí en el Contraplano. No deja de ser un género no cinematográfico, pero sí al menos podemos considerarlo un arte visual. Especialmente los últimos son los más modernos, son auténticas películas. Pero vamos, hoy no tenemos videojuego y lo que tenemos son algunas películas muy buenas e incluso unas series que nos han traído. Yo no he visto ninguna de las series que han traído hoy. La verdad es que esto de ver series lleva mucho tiempo y yo sigo prefiriendo ver películas que te las quitas de encima en 2 horas o 2 horas y media, a veces incluso en menos, en hora y media ya has visto la película que querías ver. Bien, hoy tenemos unas cuantas bastante buenas. El complemento perfecto de Pulp Fiction, que es lo último que vimos en el último Contraplano hace justo 2 semanas, que se nos lo trae Francisco, pero no os quiero dar más adelantos porque ya conocéis de lo que vamos a hablar, en tanto que habéis visto la descripción del programa de hoy, del Contraplano de hoy, y ya sabéis cuál es la película. Bien, si queréis participar en este programa, que como contra que es vuestro, no tenéis más que aquí está abierto. Este programa está abierto a todo el mundo. Yo lo único que hago es de director de orquesta en el Contraplano, en la contrarréplica y en la contraportada. Por aquí pasa todo lo que tenga que ver con el programa, evidentemente, que tenga que ver con películas, con series o con videojuegos. Si queréis participar, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz con vuestra cronta crítica al 690 827909. La contracrítica en cuestión debería durar, lo ideal, es entre 2, 3 y 4 minutos, más o menos, es lo idóneo, es perfecto. Que se escuche bien, es decir, evitad ruidos de fondo que son muy molestos y que a veces hacen completamente imposible escuchar lo que se quiere decir, así que es algo que me gusta recordar porque todavía, a pesar de todo, me sigue llegando alguna que otra nota de voz que es, ya digo, imposible de diferenciar el ruido de fondo de la voz del contraescucha, muy voluntarioso para contarnos algo, pero que el ruido que tiene alrededor lo hace completamente imposible. Bien, caben, como ya he dicho, películas, documentales también, que lo olvidaba, por supuesto que entran documentales. Los documentales han pasado algunos muy buenos por el Contraplano y yo además soy muy aficionado a los documentales, así que siempre los agradezco porque aunque procuro ver todo lo que van sacando, e incluso cosas que no había visto en el pasado y que lo descubro por ahí, siempre es bueno que me recomienden cosas. Yo soy el primer beneficiario del Contraplano por ser el primero en escuchar las notas de voz. Grandes películas y alguna que otra serie muy buena he visto a lo largo de los últimos 6 años, que llevamos ahí es nada, llevamos 6 años haciendo este programa, pues eso, he visto un montón, no sé cuántas, pero un montón de películas buenas gracias a los que estáis al otro lado, a los contraescuchas. Bien, pues dicho esto, le he dado el número 690 827909 y la duración entre 3 y 4 minutos. Dicho esto, pasamos ya al Contraplano. Empezamos con Pablo, que es de Valladolid y que nos trae un drama británico de hace ya casi 30 años, pues sí, porque es del 93, así que nada, hará 30 años. Es un drama británico que está bastante bien, que en su momento fue una película muy celebrada y muy seguida, que todavía se sigue viendo. No sé si podríamos considerarlo película de culto, pero ahí le anda. Bien, vamos a escuchar primero, antes de nada, a Pablo. Y te envío esta nota de audio con idea de traer al contraplano la película Lo que queda del día, dirigida por James Avery en 1993. Ambientada en la Inglaterra de los años 50, nos narra la historia de Stevens, un dedicadísimo mayordomo al servicio de un multimillonario estadounidense en la mansión Darlington Hall. Stevens emprende un viaje para reencontrarse con la antigua ama de llaves, la señorita Kenton. Durante este, rememora los tiempos en los que trabajó para el antiguo propietario de la mansión, Lord Darlington, quien acogió en los años 30 conferencias y reuniones políticas del más alto nivel, con mucha importancia en la historia de Inglaterra. Stevens es un personaje muy peculiar, que vive por y para el trabajo, olvidándose de los aspectos más importantes de la vida, que contrasta con la señorita Kenton, quien, siendo también una profesional dedicada, valora otras esferas de la vida, y entra en conflicto con Stevens, llegando estos a tener una relación muy especial. Los protagonistas son Anthony Hopkins en el papel de Stevens y Emma Thompson en el papel de la señorita Kenton, ambos sublimes en la interpretación. A lo largo de la película nos encontraremos rostros muy conocidos del cine,
como un joven Hugh Grant, Christopher Reeve o James Fox. En mi opinión, es una película inteligente, de diálogos intensos, nostálgica, melancólica y que nos invita a reflexionar sobre el tiempo perdido, con una fotografía muy buena y una ambientación histórica muy cuidada. Las 2 horas y poco que dura la película se me hicieron cortas. Os recomiendo a todos los contraescuchas su visionado. Ahora mismo está disponible en Netflix. Pues nada más, un saludo Fernando y muchas gracias por tus programas. Lo que queda del día es una gran película. Fue estrenada, como os decía antes, en el año 1993. Es decir, justo casi 30 años desde que fue estrenada. Lo cual viene a decir que si seguimos hablando de ella significa, y sigue siendo una película que se sigue viendo, significa que la película era buena. Porque una cosa mala, la verdad es que no aguanta ni 30 años, bueno, no aguanta ni 6 meses. En este caso, mucha gente la descubre ahora, pues porque en el 93 no estaba viva o era un niño y entonces no podía ver estas películas o no le interesaban. Yo la vi en su momento, era un jovenzuelo y me gustó entonces. Bien, en aquella época recuerdo que Lo que queda del día se convirtió en una de las películas de aquel año, del año 93. Ojo, y se hicieron buenas películas en el primer lustro de los años 90. Bueno, veíamos en en el último contraplano veíamos Pulp Fiction, que es del año 94. Hoy traemos otra película del 93 que veremos más adelante, que es esta que nos trae Francisco. Pero bueno, que esta está bastante bien. Está basada en una novela de un japonés naturalizado británico llamado Kazuo Ishiguro. Así es como se llamaba este hombre. No sé si habrá muerto, si seguirá vivo. El hecho es que escribió esta novela en los años 80. He ido a mirar exactamente el momento en el que lo escribió, pues no lo sabía. Y fue en el año 88. La película es del 93, así que pasó al cine rápidamente, en solo 5 años. Fue esta película, Lo que queda del día, un gran éxito, un gran éxito editorial, se vendió muchísimo en el mundo de habla inglesa, luego se tradujo a otros idiomas, así que nada, un estudio estadounidense, Columbia Pictures exactamente, se hizo con los derechos y buscó, a partir de allá, pues buscó un buen reparto y un buen director. La historia de Ishiguro ya la tenían, había que hacerle una buena adaptación, un buen guión, y el resto pues iba a depender de la dirección y de que el reparto fuese adecuado. Ya podía pasar con garantías la novela Ishiguro a la gran pantalla. El director que escogieron fue James Ivory, que es especialista, o era por lo menos, tampoco sé si Ivory se ha muerto o sigue vivo, pero bueno, era especialista en aquel entonces en este tipo de dramas de época, muy pausados y con mucho diálogo, muy tranquilos, que la trama avanza muy lentamente. Ivory fue el director de otras películas muy famosas de esa misma época, por ejemplo, Regreso a Howard's End, que es de esta misma época, o Sobreviviendo a Picasso, que es algo posterior. Sobreviviendo a Picasso no sé si es del 95 o del 96, pero vamos, muy poco después. En esta última, en Sobreviviendo a Picasso, escogió como protagonista al mismo actor que Lo que queda del día, es decir, a Anthony Hopkins, que en los años 90, cuando el hombre tenía ya, pues, tenía más de 50 años, era un actor muy consagrado, pero no era un actor famoso. Se puso de moda en esa época a raíz de una película del 91 llamada El silencio de los corderos, que fue uno de los taquillazos más grandes de todos los años 90. Ahí hizo su papel más celebrado. Hopkins, que yo sepa, no ha muerto todavía, debe de rondar los casi 90 años o 90 años ya cumplidos, pero bueno, porque en aquel entonces era un actor de 50 y tantos, un tipo con mucho oficio, muy buena presencia, uno de los grandes actores del último medio siglo. Bueno, pues ahí en El silencio de los corderos hizo su papel más conocido, metiéndose en la piel de un tipo inquietante, de Hannibal Lecter, un psicópata muy culto, refinado, que después de asesinar a sus víctimas se las comía. Pero se las comía no de cualquier manera, no como un salvaje, sino preparando unas recetas terroríficas. Bien, pues para el reparto, Ivory escogió a Hopkins y luego, para darle la réplica, a Emma Thompson, una actriz muy buena, en aquella época también hizo un montón de películas, británica, ambos como protagonistas, y bueno, toda la película gira en torno a ellos dos, obviamente. Y luego unos cuantos secundarios bastante buenos, entre ellos Hugh Grant, que en aquel entonces, en el 93, hoy ya es una celebridad y lo sería mucho más años después, pero en el 93 todavía no era muy conocido, era conocido un actor británico, era conocido en el cine británico, había hecho algunas cosillas, era un actor joven, debía tener unos 30 años más o menos, y fue esta una de sus películas previas a que diese el petardazo, a que se convirtiese en una celebridad mundial, en una gran estrella de las mejor pagadas. Esto lo hizo
Pues creo que fue un año después, pero no a raíz de Lo que queda del día, donde simplemente se limita a interpretar un papel secundario, sino de una comedia romántica, sí, claro, del año 94, efectivamente, que llamaba Cuatro bodas y un funeral, una película entrañable y divertida que hizo en 1994 y que se convirtió en estas películas británicas que de vez en cuando funcionan y se ven en todo el mundo. Bueno, la película esta que nos trae Pablo está muy bien, Lo que queda del día, y yo la vi en el cine en su momento, como os decía antes, y desde entonces pues la he visto, no lo sé, pero 2 o 3 veces más. Está ambientada en Gran Bretaña en los años 50, como os decía, de época, y está centrada en torno al personaje principal, que es James Stevens. Ese es el personaje principal, que lo interpreta Anthony Hopkins, que es un viejo mayordomo de una de estas mansiones campestres típicas del countryside en Inglaterra, de una familia aristocrática llamada Darlington. Bueno, estos eran unos aristócratas que en el pasado, claro, la película está ambientada en los años 50, pues el pasado reciente, habían estado muy bien relacionados en política, especialmente en los años previos a la Guerra Mundial. En los años 50 y la Segunda Guerra Mundial nos pilla muy lejos, por aquel entonces pillaba solo, pues eso, 15, 20 años vista. Lord Darlington recibía allí, en los años 30, a líderes mundiales, entre ellos algunos muy polémicos, algunos cabecillas nazis que se reunían en secreto con miembros del gobierno británico. El propio Lord Darlington simpatizaba en cierta medida con los nazis. Bueno, aquí se presenta una de las tramas de la película, que es una trama política muy interesante, que está bien, pero no es la trama principal. La trama principal es la de Stevens y su relación con el ama de llaves de la mansión, que es esta buena mujer, que es Emma Thompson. Bien, la película está saltando continuamente hacia atrás, saltando de la época previa a la guerra, es decir, de los años 30 a los años 50, que es cuando tiene lugar los acontecimientos, cuando la guerra ya es un recuerdo cercano, cierto es, pero un recuerdo, pero que está muy presente, tanto para Stevens como para Emma Thompson, que representa que interpreta a una mujer, a la antigua ama de llaves de la mansión llamada Sally Kenton. Estas casas británicas, estas mansiones británicas que tenían un montón de servicio, pequeños palacetes, vamos. Bien, ambos, en los dos casos, tanto Kenton como Stevens, son dos personajes completamente anacrónicos, gente cuyo tiempo ha pasado ya por completo y que se nutren solo del recuerdo. Antes de la guerra, Kenton se había sentido atraída por Stevens, pero este la rehuía por un tipo muy perfeccionista que quería concentrarse en sus obligaciones como mayordomo, que lo tenía todo vigilado al milímetro. Y nada, ahí se había quedado la cosa, pasó la guerra, pasaron ellos también, y 20 años más tarde, ya en los años 50, se reencuentran porque ella le escribió una carta. Y entonces emprenden un viaje hacia el mar. Bien, es ese entonces, en ese momento, cuando James Stevens se replantea, ya con 20 años más encima, claro, se replantea si Kenton tiene todavía interés en él, es decir, interés romántico, quiero decir. La película es muy tranquila, muy introspectiva, muy lenta. Al que no le guste el cine lento, que la evite porque se va a aburrir. El tema de fondo en sí es algo así como, no sé cómo decirlo, una advertencia para aquellos que aparcan sus necesidades emocionales porque creen que sus deberes, que su trabajo es mucho más importante y es prioritario ante todo, y que bueno, que dejan los trenes que vayan pasando. De hecho, Stevens en la película, y se nota además, siente que ha desperdiciado su vida en aras del deber y en aras del trabajo de servir a la familia de los Darlington, que además dejaban bastante que desear. Y lo que no sabe es si podrá recuperar el tiempo perdido cuando ya es mayor, aunque vuelve a reencontrarse con esta misma persona. Bien, la película está bien, ya os digo, a mí me gustó, es una película, podríamos decir, muy buena, que como bien nos ha recordado Pablo, está disponible en Netflix, o por lo menos lo estaba, entiendo yo que lo seguirá estando. Voy a buscar de cualquier manera, aprovechando que tengo el teclado aquí y tengo aquí delante la pantalla, vamos a buscar Lo que queda del día. Vamos a ver. Pues sí, sigue disponible, por lo menos en Netflix España. No sé si en América lo tendrán también disponible, así que os la podéis ver si estáis suscritos a Netflix, gratis et amore. En el caso de que no tengáis Netflix, siempre la podéis comprar en DVD, que según estoy viendo aquí en Amazon, también la tienen. La tienen, pues nada, por 12,95 y además en su versión española. Me sigue pareciendo un poquito caro para lo que se está pagando hoy o por lo que se llegó a pagar por los DVDs, pero bueno, que la película merece la pena. Es una película que te invita a reflexionar y también, por supuesto, a pasar un buen rato.
Continuamos con Manuel, que nos habla de una serie que creo que ha pasado por aquí. Bueno, no sé si ha pasado por aquí, pero sí he hablado yo de ella a lo largo del último año, porque le hice una contracrítica. Nos habla concretamente de la serie Ana Bolena, de HBO, que se estrenó en HBO Max, que se estrenó, pues creo que este mismo año, a principios de año, y cuyo estreno vino acompañado de una formidable polémica por la elección de la actriz protagonista. Bueno, pues de eso mismo, de la polémica más que de la serie en sí, nos habla Manuel. Y bueno, sencillamente mandaba un audio porque me interesaba comentar la polémica en relación a la serie de Ana Bolena, que bueno, pues que era interpretado por una mujer negra, que bueno, fue algo que comentasteis en una contrahistoria en relación a bueno, la ficción histórica y demás, y luego además hace también relativamente poco, pues hiciste una crítica de la serie. Yo decir que bueno, que a mí desde el principio sí que me pareció bastante raro y bastante ridículo que, bueno, pues que una persona negra, bueno, pues interpretase a Ana Bolena, ¿no? Que sabemos perfectamente que físicamente, pues no era tal. Pero a raíz de una cosa que dijiste en relación a, bueno, pues a muchos aspavientos que hubo con otra producción que era sobre la serie de la Guerra de Troya, sobre, bueno, pues que Aquiles también, bueno, pues lo interpretaba un negro y mucha gente se enfadó y dijiste, bueno, señores, que Aquiles era un personaje de ficción, sí, o sea, Homero decía pues que era rubio, pero es un personaje de ficción, cada uno lo puede un poco pues representar como quiera. Yo empecé a pensar y me dije a mí mismo, bueno, también yo creo que nos tomamos en serio muchas cosas que tampoco hay que tomarse en serio, porque te pones a pensar en producciones audiovisuales de época y también se cometen tantos atropellos y ahí la gente no dice nada, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, recuerdo que hay una película que además está bien, que es un biopic del poeta Rimbaud, de Arthur Rimbaud, y lo interpreta DiCaprio. Y ahí la gente no dice, oye, qué tontería es esta de un poeta francés interpretado por un americano que habla en inglés, ¿no? O bueno, ya te empiezas a pensar en la larga lista de, bueno, pues de películas que, bueno, pues que adaptan novelas de Alejandro Dumas, por ejemplo, de Los Tres Mosqueteros infinitas, ¿no? Pero también, por ejemplo, también es muy interesante de El hombre de la máscara de hierro, que, bueno, también tienes a DiCaprio interpretando a Luis XIV y dices, joder, Luis XIV otra vez, ¿no? Interpretado por un americano hablando en inglés. Y ahí, bueno, pues digo, si nos ponemos un poco exigentes, pues puede ser lo mismo que, joder, Ana Bolena interpretada por una persona negra, ¿no? Bueno, no sé. A ver, sí, o sea, yo en cuanto lo vi me pareció, mi primera impresión es esto es ridículo, esto es sencillamente también lo que dijiste tú, ¿no? Esto es por provocar. Pero bueno, más allá de eso, tampoco le daría mayor importancia. De hecho, bueno, vi tu crítica y tampoco me interesa mucho más la serie y eso que a mí tengo que decir que la época de Ana Bolena me interesa mucho. Aprovecho para recomendar a todos los contraescuchas las magníficas novelas de Hilary Mantel sobre Thomas Cromwell. Bueno, Fernando, pues nada, eso era todo. Un abrazo muy fuerte. Como decía antes, hice hace unos meses una contracrítica que la tenéis en YouTube. La contracrítica es un espacio que no hago tantos porque no tengo tiempo de hacerlos, porque me encanta hacer, que tengo en YouTube, solo en mi canal de YouTube, en el que, en función de lo último que he leído, de lo que voy viendo, pues os preparo un vídeo de unos 10 minutos, 12 minutos de duración y os comento una película o una serie. Bueno, en este caso la acababa de ver, tenía un rato, así que me senté, encendí la cámara y os comenté pues que era lo que me había parecido. La verdad es que la serie es francamente mejorable, no volvería a verla bajo ningún concepto y además, y esta era el centro de la crítica, la polémica esta estalló hace, pues eso, creo que se estrenó a finales del año pasado, 2021, y empezó todo el run de las quejas no sé si en noviembre o en diciembre, para las navidades, más o menos. Luego yo ya me puse a verla, a mí esa época de la historia de Inglaterra me interesa, y además quería saber exactamente, ya sabía evidentemente lo que me iba a encontrar desde el punto de vista cromático en la protagonista. Eso lo sabía, pero dije, bueno, vale, sí, es cierto, es un poco estúpido, pero a lo mejor la serie está bien. Luego, además,
es que la serie ni siquiera estaba bien. En aquella contracrítica comenté que no tenía sentido, que no me parecía que no tenía sentido poner a Ana Bolena interpretada por una actriz negra. No por nada, sino porque sabemos cómo era Ana Bolena. Ana Bolena no es un personaje ficticio. Comenta Manuel de Aquiles, por ejemplo, o de un elfo del Señor de los Anillos. Es una cosa inventada por alguien. Y a partir no, pero es que ese alguien, el autor, nos dejó unas características físicas, vale, pues te las puedes saltar. Los autores de las novelas dejan muchas cosas que luego el director pues se toma sus licencias. No deja de ser un personaje ficticio, pero es que Ana Bolena no es ficticio, Ana Bolena sí existió. Y además sabemos cómo era porque nos han llegado retratos suyos. Comentaba en aquella contracrítica que cuando nos ponemos a hacer cine histórico, nos encontramos con que uno de los mandatos es que tenemos que ser lo más fieles que sea posible, tanto a los hechos históricos, nos podemos marcar ahí una inventada tremenda, evidentemente si caben las licencias, obviamente, bueno, son necesarias, es inevitable en una serie, en una película, pero se tiene que ser lo más fiel posible a los hechos históricos como a los personajes históricos que protagonizan esos hechos. Si queremos, por ejemplo, hacer una película sobre el descubrimiento de América en 1492, hemos de buscar a un Cristóbal Colón que tenga la misma edad o una edad aproximada a la que Colón tenía en el momento en el que se mete en el viaje de descubrimiento, que fue en 1492 y tenía, creo que era 40 o 41 años. Recién cumplidos, creo que había cumplido los 40 justo, porque él creo que nació en el año 1450, 51, 52. Hablo de memoria, pero vamos, tenía unos 40 años. Bueno, luego, si queremos rodar una película con el Colón de 1492, tiene que ser un actor que ronde la cuarentena aproximadamente. Luego, respecto a su aspecto, pues al de Cristóbal Colón también tenemos retratos, y aunque no se conservase ninguno, que siempre cabe la posibilidad, hay muchos personajes históricos que nos los tenemos que imaginar, pues se trataba de un genovés del siglo XV, y hay retratos de genoveses del siglo XV, de esa misma época. Luego, Colón sería parecido a ellos. Luego, si nos vamos más hacia atrás, si nos vamos al Imperio Romano, por ejemplo, bueno, pues lo que tenemos es muchísima estatuaria. De Julio César sabemos cómo era, porque se han conservado bustos. Sabemos que era un tipo en nariz aguileña y perfil muy afilado. Por lo menos el último Julio César. El Julio César que está en la cumbre del poder, que está ya en la que ya se han convertido en un dictador. Ese Julio César de unos 50 años aproximadamente. No tenemos ni idea cómo era Julio César a los 20. Pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea. Con los emperadores de Roma, al menos con los principales, los de los siglos I, II, incluso el IV, incluso me metería incluso hasta principios del V, pues también la mayor parte de ellos sabemos cómo eran, tenemos una idea bastante precisa de su aspecto físico, a pesar de que las estatuas eran idealizadas la mayor parte de las veces, pero el culto al emperador estaba muy extendido y se le dedicaron, pues a prácticamente todos los grandes emperadores le dedicaron estatuas y se han ido encontrando por todo el imperio, por todo lo que fue el Imperio Romano. Sabemos cómo era Trajano, sabemos cómo era Octavio Augusto, por supuesto, Adriano, Marco Aurelio, en fin, si queremos hacer una película que parece Marco Aurelio, pues nada, ya sabemos que llevaba barba, que era un tipo en su última época ya de cierta edad, de formas filosóficas casi, porque él era filósofo. Bien, que no tenemos que hacer mucho esfuerzo y se busca un actor que se le parezca. No tiene que ser igual, claro, pero que se le parezca. Si queremos recrear, por ejemplo, a Alejandro Magno, tenemos que ir con representaciones de segunda mano, porque no nos ha llegado nada directamente, pero sí hay de segunda mano, estatuas, mosaicos, que se hicieron siglos más tarde sobre estatuas y mosaicos originales de la época contemporáneos de este hombre, de Alejandro Magno. De cualquier manera, casi cualquier actor occidental, bien parecido, evidentemente, que de unos 30 años de edad, puede representar a Alejandro Magno. Si queremos representar, no lo sé, a Gengis Khan, por ejemplo, pues buscaremos a un actor oriental de mediana edad y con algo de sobrepeso. Si queremos representar a Martin Luther King, haremos lo propio, pero con un actor de raza negra de la misma edad de Luther King en los años 60, o aproximadamente, y que tuviese pues su conformación física, ¿no? Nada más, no vamos a... Si hacemos un Martin Luther King y ponemos a un chino, pues llamará la atención, pues ya vemos cómo era. Bueno, el caso de Martin Luther King, al tratarse un personaje histórico muy reciente del siglo XX, es que tenemos imágenes de cine, de televisión y todo, bueno, miles y miles de fotografías. Es decir, está mucho mejor documentado que Ana Bolena o que cualquier personaje histórico de la antigüedad. Pero bueno, son todos personajes históricos. El actor que les interpreta no tiene por qué ser un doble, eso es imposible, pero sí al menos
parecerse, tanto en edad como en peinado, como en color de piel y por supuesto vestirse como en aquella época. Es como si hacemos, no sé, Ana Bolena y la vestimos con pantalones vaqueros y con un top, no lo sé, cómo van vestidas las mujeres hoy en día, pues nos llamaría un poco la atención, ¿no? Si quisiésemos, vámonos más lejos, vamos a hacer una prueba. Si quisiésemos recrear en el cine o en una serie al emperador Hammurabi, quisiésemos llevárnoslo. Hammurabi fue un rey babilonio del siglo XVIII antes de Cristo. Bien, todo lo que nos ha llegado de él es un par de relieves de muy baja calidad, no se puede distinguir mucho ahí. Bien, en ese caso tendremos que buscar fuentes auxiliares de cómo vestían los babilonios de aquella época. Y para acercarnos a lo que sería un babilonio del siglo XVIII antes de Cristo, pues no estaría de más buscar un actor que fuese de Oriente Medio, qué sé yo, un turco, un iraquí, un sirio, una cosa así, y encajaría bastante bien. Bien, esto que os estoy contando es que lo sabe cualquier director de cine, porque es puro sentido común. Pero en el caso de Ana Bolena, la directora, porque era una directora, decidió pasárselo todo por el arco del triunfo y contratar a una actriz negra, muy guapa, por cierto, muy buena actriz también, pero que no guarda parecido con la reina Ana Bolena. Evidentemente lo hizo para que se hablase de su serie, cosa que, por cierto, consiguió sobradamente. Ojo, si yo, después de ver la serie, hubiera visto que a pesar de lo de la elección, de la desafortunada elección de la actriz, que no se parece al personaje histórico original, hubiese visto que la serie estaba bien, lo hubiese dicho. Pues sí, a pesar de todo, la verdad es que la serie está muy bien hecha, pero es que ni siquiera eso. No lo sé, es como si para interpretar a la Malinche escogiésemos a una actriz escandinava. Pues llamaría la atención, claro. Seguramente lo hace bien, pero la Malinche, es decir, los mexicas del siglo XVI, los mesoamericanos del siglo XVI por extensión, pues no tenían un aspecto escandinavo, nada más. Por lo demás, y esto fue lo peor de todo, ya digo, es que la serie de Ana Bolena no es buena. A mí la historia de Inglaterra me gusta mucho, le he dedicado varias contrahistorias, todas con Lorena Carrasco, como bien sabéis los aficionados a la contrahistoria, pero vamos, esta no me gustó la manera en la que estaba enfocada ni cómo trataba las intrigas palaciegas, que por cierto fueron muchísimas en aquella época. Bien, seguimos, vamos ahora con Francisco, que nos trae un complemento de otra película que vimos hace un par de semanas, de Pulp Fiction, como os decía en la introducción, una película que nos trae Francisco que no está dirigida por Tarantino, pero sí guionizada por él. Bueno, guionizada, y le metió como con una jeringuilla todo su espíritu. Hola Fernando, hoy has estado hablando de Malditos Bastardos en el contraplano y has dicho muchas cosas de Quentin Tarantino, cosas que son muy buenas, y te has saltado Amor a quemarropa. No podía dejar esto pasar. Amor a quemarropa es una película anterior a Pulp Fiction, escrita por Quentin Tarantino, con un guión puramente tarantinesco, dirigida por Tony Scott, que hace un trabajo bastante bueno también, debo decir, de sus mejores trabajos, Tony Scott. Y bueno, pues diría que es una película completa, que está a la altura de las grandes películas de Tarantino, con un guión en el que el mismo Tarantino está reflejado ahí, de un chaval que trabaja en una tienda de cómics y de VHS, me parece recordar, que es Christian Slater, y que recibe una chica que le han pagado sus amigos por su cumpleaños, una prostituta. Y bueno, pues se enamora de ella y es un periplo de amor en el que este chico intenta sacarla de este círculo de mafia y de cosas y de extorsión sexual. Es una película muy interesante, los actores son, es que son los mejores actores que puede haber. Tienes por un lado, como ya he dicho, a Christian Slater, a Patricia Arquette, una Patricia Arquette jovencísima y increíblemente bonita, y bien representada, inocente en algunos aspectos. Tenemos a Dennis Hopper, que hace, en mi opinión, el mejor papel de su vida, porque Dennis Hopper tiene muchos claroscuros. Para mí es el mejor papel de su vida, aunque sea secundario. Tenemos a Christopher Walken, esa escena entre Dennis Hopper y Christopher Walken, que hace Dennis Hopper para evitar que lo torturen. Tenemos a Val Kilmer haciendo de Elvis, que no se le ve nunca la cara. Tenemos a Brad Pitt haciendo de yonki, compañero de piso muy pesado de Michael Rapaport, que es otro gran actor. Tenemos incluso a Jane Gandolfini, a ese Tony Soprano, haciendo de mafioso, de sicario mafioso,
que estoy seguro que tuvo que ver muchísimo con que le dieran luego el papel de Tony Soprano. Perdón. Y bueno, tenemos una película con un Gary Oldman malvado, como suele hacer por estos tiempos, y unas pintas rarísimas. Tenemos también es una película redondísima, llena de diálogos, como tú bien decías, porque Tarantino es un escritor y un director de diálogos, es marca de su casa. Una película trepidante que nunca te aburre, breve, que eso es el problema que en mi opinión tiene Tarantino, que se gusta tanto a sí mismo que al final acaba haciendo películas larguísimas, y Tony Scott no cae en ese fallillo, por decirlo de alguna forma. En fin, que es una película que yo en los 90 la pude ver como veintitantas veces y que en mi opinión es una de las mejores películas de Tarantino porque es puramente tarantinesca. Tony Scott tiene una dirección que no se salta nada y que, bueno, pues que no querría yo que ninguno de los contraescuchas se pierda esa película. Un saludo a todos y espero que os guste. Amor a quemarropa, su título original es True Romance, es decir, romance verdadero. Es una gran película, una película muy entretenida, muy trepidante, como ha dicho Francisco. Se estrenó en 1993 y ese año fue un taquillazo, fue bestial. A mí me encantó, ¿eh? La fui a ver al cine, por supuesto. La película la dirigió, como nos ha comentado Francisco, Tony Scott. Tony Scott era un director que, de nuevo, no sé si sigue vivo, no tengo ni idea. Esto me lo debería haber mirado antes. Bueno, que Tony Scott era un director de películas de acción juvenil en aquella época, como, no sé, Días de Trueno, no sé si la recordaréis, o Top Gun, también, del 86, también es una... Al Top Gun nuevo sí que le hizo una contracrítica. Bueno, el último Boy Scout, que la hizo a principios de los 90, pero esta película, esta de Amor a quemarropa, no es scottiana, es, como bien ha dicho Francisco, es tarantiniana de principio a fin, porque la historia creada por Tarantino y el espíritu lo impregna todo y condiciona por completo al director. El héroe de la película y el protagonista es un tipo llamado Clarence, que es lo que hoy conoceríamos como un freak, lo que en inglés se conoce como un nerd. Es un aficionado a la música de Elvis Presley, y lo interpreta un actor que en aquel entonces era jovencito, que se llamaba Christian Slater. Es un tipo que trabaja en una tienda de cómics y que, bueno, dedica su tiempo libre a ver películas de Kung Fu. Lo viene siendo un friki de toda la vida. Bien, pues un día está un día en el cine y se le acerca una rubia despampanante llamada Alabama. Aquí este papel lo interpreta Patricia Arquette. Nunca mejor dicho lo de en estado de gracia, porque es que está guapísima Patricia Arquette en esa película. Se pone a hablar con él y, claro, el hombre el Clarence, no se lo puede creer. Pues nada, resulta que Alabama es una prostituta a quien han pagado por estar con Clarence. Le han hecho ese regalo de cumpleaños sin que él lo sepa. Bien, ella se lo confiesa, pero claro, ambos se enamoran, él de ella y ella de él. Bien, esto es así nada más empezar. Dices, bueno, ya empezamos bien, esto empieza fuerte. Alabama de cualquier manera no es una prostituta resabiada al uso. No es lo típico que aparece en algunas películas, ¿no? En realidad es un poco ingenua. Solo ha sido prostituta durante 4 días. Bueno, 4 clientes, no me acuerdo bien. Pero su chulo, que es Gary Oldman, la marca muy de cerca. Total, que Clarence es un tipo muy valiente, pero también muy ingenuo, así que en sueños se le aparece Elvis y le dice que tiene que matar al chulo de Alabama. Bien, ese es el punto de partida de la historia, que es, como os decía, rápida y trepidante, porque los dos tortolitos se dan a la fuga con $5 millones en cocaína que han robado a la mafia. Quieren venderla y luego fugarse a Brasil. Como veis, contada así rápida, bueno, hay mucha más película, por supuesto, solo os he hecho una sinopsis breve. Es una película que según te cuentan un poco ya te apetece ver. Se parece, de hecho, la historia... Tampoco conozcáis otras películas de Tony Scott, Top Gun, por ejemplo, Días de Trueno. Se parecen muy poco a ellas. No es la clásica historia de amor. Es algo mucho más salvaje y al límite. No es una comedia romántica, precisamente. De ahí que, aunque está dirigida por Tony Scott, el verdadero autor, el verdadero dueño de Amor a quemarropa es Quentin Tarantino. Si nos fijamos en la obra de Tarantino, en Reservoir Dogs, la había dirigido un año antes, fue su debut, su ópera prima. Tarantino lo que hace es crear un mundo de tipos implacables
de durísimos, vamos, al borde mismo de la psicopatía, de tipos valientes pero rayanos con el suicidio, de mujeres fáciles, de traición, de armas, de drogas, en fin, todos los elementos de Tarantino que nos gustan tanto. Bueno, no nos gustan tanto en las películas, no en la vida real. Y luego a partir de ahí la película se va acelerando de escena en escena hasta ya un clímax final que a los aficionados de Reservoir Dogs les parecerá muy familiar, pero no os quiero desvelar el final, por supuesto. Bueno, en inglés, como os decía al principio, la titularon True Romance, es decir, romance verdadero. Pero no sé yo hasta qué punto toda esa locura es romance verdadero. De verdad os lo digo. Le hace mucha más justicia el título que le pusieron en español, el de Amor a quemarropa, porque tiene algo más, aparte hay pocas palabras en español tan bonitas como quemarropa. Lo dice todo en esa palabra. Bueno, pues tiene mucho más de lo segundo de lo de quemarropa que de lo primero, que de amor, aunque amor también hay, amor apasionado. Además, el reparto secundario, como bien nos ha dicho Francisco, es soberbio. Bueno, es el mejor reparto auxiliar que uno se pueda imaginar. Pues una lista de actores que se sienten pues como en su propia película, como si la hubieran escrito para ellos mismos, ¿no? En las aguas tan procelosas de acción, sangre, disparos, etcétera. Personajes que en la vida real serían lamentables. Bueno, tenemos a Gary Oldman, que es el chulo, tenemos a Christopher Walken, tenemos a Dennis Hopper, tenemos a James Gandolfini, tenemos a Brad Pitt también, tenemos a Val Kilmer, que es el que interpreta el fantasma de Elvis. En fin, Amor a quemarropa, en serio os lo digo, sinceramente es una película magnífica. A mí además me trae muy buenos recuerdos porque me recuerda a mi juventud, que me abandonó hace ya mucho tiempo y que en aquel entonces la vi un montón de veces, la tenía en VHS y si llevaba a alguien a casa siempre la quería ver, así que me la vi, no sé ni cuántas, no las conté, pero vamos, creo que las mismas que Francisco, por ahí. Así que recuerdo hasta algunos diálogos todavía. Eso sí, de corta no tiene nada, Francisco? He ido a mirar, a comprobar cuánto a la ficha en Film Affinity, cuánto tenía. Y resulta que es que dura 2 horas, 120 minutos, 118 según he podido ver. Pero claro, es que va tan deprisa y cada secuencia va tan cargada de contenido que se te pasan esas 2 horas pues como una centella, se pasan volando. Bien, vamos ahora con Surya, que es de Bilbao y que nos trae ha condensado mucho en el mensaje, ha metido muchas cosas. Nos trae un par de series de Netflix y una película que ya pasó por aquí hace un tiempo. Hola, Fernando. Llevo tiempo escuchando la contracrónica y el primer audio que lo envío para el contraplano. He oído hoy en tu programa cuando mencionabais y hablabais sobre la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Cuando habéis dicho el nombre de la enfermera, Mildred Ratched, me ha recordado y quería compartirlo contigo y con los contraescuchas a que recientemente Netflix sacó una serie llamada Ratched en el que cuenta la historia de esta enfermera. A mí no me gustó esta serie especialmente, pero entiendo que a los que les gustase esa película, que por cierto yo no la he visto, no me gusta especialmente el cine clásico, pero tendré que verla después de vuestras recomendaciones, entiendo que les pueda llamar la atención o les pueda gustar la serie. Aprovecho para recomendarte mi serie favorita hasta ahora de Netflix, que es La maldición de Hill House o The Haunting of Hill House en su versión original, en el que, bueno, la historia es una familia con 5 hijos, si no recuerdo mal, en el que los padres van a casas las cuales, digamos, las modernizan y las ponen un poco bien hasta que después las venden, y entre ellas van a una que está encantada. Entonces, con continuos flashbacks yendo hacia el pasado y el presente, se descubre un poco la trama que acabó con la familia. No quiero contar mucho más para que la veáis, pero de verdad es una para mí la mejor serie que he visto en Netflix, y los 2 últimos capítulos donde se resuelve toda la trama, son espectaculares. La serie es una miniserie, son solo 10 episodios. Tiene una segunda parte, pero es, digamos, basada en otro libro, no tiene nada que ver, que es La maldición de Bly Manor, pero esa no la recomendaría tanto como la de Hill House. Y ya aprovechando el audio, por recomendar una película, pues os recomiendo una de mis películas favoritas, que es El lobo de Wall Street, de Wolf of Wall Street, seguramente la conozcáis, de Martin Scorsese, año 2013, basada en hechos reales. Narra la historia del broker Jordan Belfort, que, bueno,
fue al final declarado, ¿no?, de varias estafas, etcétera. Pero bueno, está protagonizado por Leonardo DiCaprio, que para mí está espectacular y es su mejor papel en el que yo la haya visto, en el que, bueno, él, cegado por el dinero, poco a poco entra dentro del mundo de Wall Street y bueno, en el que su mentor es Mark Hanna, que interpretado por Matthew McConaughey, y después, bueno, acaba con una modelo que es Margot Robbie, también bastante conocida. Y bueno, la película es continuamente pues bolsa, drogas, etcétera, pero está espectacular en el papel. Y nada, muchas gracias y felicidades por tus programas que sigo a diario. Un saludo. Bueno, Suria, veo que eres un gran aficionado a las películas de terror. Me alegro por ti. No tenemos definitivamente los mismos gustos. Pero bueno, empecemos con la película, que esta no es de terror. Esta es El Lobo de Wall Street, que ya pasó por aquí, por el contraplano, de hace unos años. He ido a mirar y fue en el año 2019. Es decir, en el mes, hace ya 3 años, casi 3 años, porque fue en el mes de diciembre de 2019. Ya lo dije en su momento, es una gran película de Martin Scorsese, muy celebrada por la crítica con toda la razón, también por el público. Creó auténticos fans inmediatos. La comenté con mucho detalle en aquella ocasión y tampoco me quiero repetir porque fue la película de la semana en aquel momento. Pero vamos, es muy recomendable. En general, como todo lo que hizo Martin Scorsese, todo lo que ha hecho Martin Scorsese, que afortunadamente no se nos ha muerto todavía. Respecto a las otras 2 series que nos traes, ambas de terror, pues una es La Maldición de Hill House, no la he visto, y la otra es Ratched, tampoco la he visto. La Maldición de Hill House fue estrenada, según he podido ver, en el año 2018. Vamos, que es una serie que tiene ya 4 años a sus espaldas y tiene, según veo, solo una temporada de 10 capítulos. Así que no sé si funcionó bien o mal, o simplemente que es que la historia completa les cupo en 10 capítulos y no necesitaban más. Aunque cuando no sacan una segunda temporada por algo es. Y es por lo general, por muy buena que sea, es que no ha funcionado muy bien en audiencia, o no se sabe bien qué, o tienen problemas con los actores. Las plataformas son negocios, no lo olvidemos. Si ven que una franquicia les funciona, pues la estiran el chicle hasta que el chicle se rompe. En Rotten Tomatoes la ponen muy bien, tiene una aceptación máxima, pues nada menos que el 93% de los usuarios de esta web. Esto les parece buena. Respecto a Ratched, que es la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco, esta es algo posterior, según estoy viendo aquí es del año 2020, tiene también una sola temporada y la crítica también la pone bien, aunque no tan bien como la otra. En Rotten Tomatoes tiene un 61% de tomates frescos, es decir, de críticas positivas, de recomendaciones. Bien, más no puedo decir de ellas por razones obvias y es porque no las he visto. No les he dado ni una sola oportunidad y ojo, que no pienso dársela, ¿eh? No tengo ninguna intención de ver ninguna de las dos y por lo que he podido ver de la sinopsis, sobre todo de la que te ha gustado tanto, esta de La Maldición de Hill House, ya me ha dado pavor solo leerla. Pero bueno, que a los que sois aficionados seguro que os encanta, especialmente esta de La Maldición de Hill House. A mí el cine de terror no me gusta mucho y si veo alguna película es casi por obligación, porque me están empujando a verla, vamos, porque me dicen o te ves la película o te saco de la cama. Entonces en ese caso ya no me queda más remedio y me la veo, alguna incluso, hasta me termina gustando. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos el contraplano de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hemos tenido unas películas buenísimas, habéis visto que esto va mejorando por semanas, que según va pasando el tiempo, los contraescuchas van trayendo películas de más y más nivel. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya el contraplano y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.